Tercero, conversatorio. Participantes: Pablo Echavarría Toro, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia y Master of Science de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Empresario, diplomático, consultor empresarial y conferencista en temas relacionados con China. En 1998 fue nombrado embajador de Colombia en la República Popular de China. Es autor del libro Aproximación a China. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT y del Instituto Confucio de Medellín. Martín Gustavo Ibarra Pardo, abogado economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó estudios de Derecho Comparado en la Universidad de Texas en Dallas y de Promoción de Exportación en ICE de Italia. Participó en la misión del Banco Mundial que creó las Zonas Económicas Especiales de China en 1983 y ha colaborado en la reestructuración de los mecanismos de comercio exterior y aduanas de varios países, incluida la creación del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia en el año 1991. En 2010 recibió el Premio Ejecutivo del Año en Comercio Exterior entregado por Adicomex, la Asociación de Comercio Exterior. Actualmente es presidente de la firma consultora en negocios internacionales Araujo, Ibarra y Asociados. Ricardo Duarte Duarte, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, con estudios de posgrado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Políticos de Columbia University y en Derecho de los Negocios Internacionales de American University Washington College. Fue viceministro de Desarrollo Empresarial de Colombia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se desempeñó como jefe negociador de Colombia en las negociaciones de TLC con Canadá y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. Actualmente es abogado consultor de la firma de abogados Duarte García Abogados y director de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Este panel será moderado por el profesor Edgar Viera Posada. Perdón, Catrín. Tranquilo. Muy bien, ya ven entonces el lujo de panel que tenemos para hacer unas reflexiones finales de 10 a 12 minutos cada uno de los panelistas alrededor pues de varios de los temas que están aquí tratados en el libro. Comenzaríamos con Pablo Echavarría, sobre todo con ese análisis tan profundo que él hace de las transformaciones económicas y en particular políticas, para que contara un poco cómo ve esas transformaciones y cambios políticos recientes con Xi Jinping, a dónde pueden llevar esto a China y qué puede esperar Colombia. Pablo. Gracias, señor rector José Manuel Restrepo, por esta invitación, al profesor Edgar Vieira. Pues yo creo que poco tengo que decir después de la presentación tan magnífica que nos hizo el profesor Vieira. Sin embargo, a mí me cupó la responsabilidad de escribir el capítulo sobre la transformación económica de China y el sistema político de China. Yo considero que es fundamental para funcionarios del gobierno, para empresarios, para personas que quieren vincularse con China y establecer una relación a largo plazo, conocer cómo funciona el sistema político de China. Porque China es un país muy vasto, muy complejo y muy diverso, y que hay que entenderlo bien. Es necesario entonces comprender el papel del Partido Comunista de China, que fue el fundador de la República Popular China, y entre otras cosas se considera el dueño de la nación, y que desde el 1 de octubre de 1949, cuando se fundó la República Popular China, viene gobernando sin interrupción a China, después el Partido de Gobierno de China. Pero también es necesario entender el papel que juega el gobierno como ejecutor,
de las políticas trazadas por el Partido Comunista. Y por supuesto los militares, a cuyo cargo está la defensa de la soberanía nacional, y entender cómo se entrelazan esos tres poderes bajo el liderazgo del Partido Comunista. Ese es básicamente el tema que se aborda en el libro para explicar el sistema político de China, que me parece que sí es muy importante entenderlo. Y esto me recuerda una entrevista que hace unos 3 o 4 años le hicieron al presidente de Carrefour, que por otra parte tiene una presencia muy importante en China. Decía el presidente de Carrefour: cuando un presidente de una multinacional va a China, normalmente lo recibe el presidente de la República Popular China. A mí me recibió Hu Jintao, que entonces era el presidente de China. Pero dice él, uno no se debe contentar solamente con eso, sino que todos los funcionarios de las compañías que tienen operaciones en China, en mi caso los funcionarios de Carrefour, a nivel de provincia y a nivel local, deben establecer relaciones estrechas con los funcionarios del partido y del gobierno, establecer lo que ellos llaman guanxi, porque precisamente serán esos funcionarios del partido y del gobierno que pueden facilitar u obstaculizar que la compañía pueda llevar a cabo sus desarrollos. Entonces yo resumo, se trata de explicar en una forma detallada cómo funcionan tanto el partido como el gobierno como los militares. En la otra parte final del libro se trata de explicar la transformación económica de China desde el año 49, cuando se estableció una economía planificada, y cómo después del 1978, con el proceso de reforma y apertura liderado por Deng Xiaoping, ya se le dio juego al mercado. Realmente China ha establecido un modelo muy particular, que ellos lo definen muy bien, con características chinas. Y es un modelo que, viendo las estadísticas de las últimas décadas, pues tiene unos resultados asombrosos. Como lo decía el profesor Vieira, en los últimos 30 años ha crecido en promedio al 10% anual, ya la segunda economía del mundo, ha acumulado las mayores reservas internacionales del mundo, 3,3 trillones de dólares, utilizando el término anglosajón, tiene un comercio exterior muy dinámico que la convirtió ya en la primera, es el país con el mayor volumen de exportaciones del mundo, y sobre todo, y quiero enfatizar esto, porque esto lo anota el Banco Mundial en un informe publicado el año pasado, cuyo título es China 2030. Ese informe del Banco Mundial dice que en esos 30 años China fue capaz de sacar de la pobreza absoluta 500 millones de personas. Es decir, en estos 30 años China ha realizado un desarrollo económico absolutamente asombroso, como lo dicen todos los analistas, que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Pero China también, como lo anotó el profesor Vieira, está enfrentada a realizar unas reformas para ajustar su modelo, un modelo que ha estado basado en las exportaciones y en la inversión, a darle más énfasis al consumo doméstico. Se pregunta uno, ¿podrá realizar esas transformaciones? Seguramente que sí. Seguramente que sí, porque China tiene una clase dirigente excepcional, que ha sido capaz en los últimos 30 años de sortear con éxito todos los obstáculos que se le han presentado, y uno puede anticipar que se van a encontrar el camino para realizar las reformas. Ya para terminar esta breve introducción, estos breves comentarios míos, quiero
referirme a un estudio reciente publicado por the European Council of Foreign Relations, que anota lo siguiente, dice, a la quinta generación de líderes le va a corresponder la enorme tarea de hacer esos ajustes en el modelo de China. Esa quinta generación de líderes que está liderada por Xi Jinping. Vale recordar entonces que la primera generación, el personaje principal fue Mao, la segunda Deng Xiaoping, la tercera generación Jiang Zemin, la cuarta Hu Jintao y ahora Xi Jinping. Esta generación entonces va a tener esa enorme responsabilidad. Y dice este estudio, China seguramente va a tener que establecer un modelo que ellos denominan China 3.0 para diferenciarlo de China 1.0, que fue el modelo de Mao, o China 2.0, que fue el modelo de Deng. Y dice el estudio, esto pensando como piensan los chinos la historia en ciclos de 30 años. Recordemos que la economía planificada de China duró 30 años, hasta 78 que empezaron las reformas, y ellos prolongan, el estudio prolonga el proceso de reforma y apertura por otros 30 años hasta el 2008, cuando sucedió la crisis financiera, donde China vio la necesidad de hacer estos ajustes. Entonces, ellos dicen que este estudio dice que ese modelo China 3.0, en lo que respecta al desarrollo económico, el énfasis fundamental va a ser el consumo doméstico, incentivar el consumo doméstico, que entonces será muy diferente al modelo de Deng Xiaoping. Finalmente, pues no podemos olvidar que lo que sucede en China afecta a las cuatro quintas partes de la humanidad, que estarán atentas a lo que allí sucede. Entonces me parece que seguir con cuidado el acontecer de China es fundamental, y considero que este libro es de la mayor utilidad para cumplir ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora entonces buscaríamos que Martín Gustavo, con su amplia experiencia ya en términos de negocios y de exploración de potencialidades para el país, hiciera también alguna reflexión ya respecto a ese mundo de posibilidades que Colombia eventualmente puede manejar. Martín. Muchas gracias, Edgar. En primer lugar, yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el CESA y con mis compañeros de aventura en este libro por el privilegio de haber hecho parte de él. Como decía don Adolfo Carvajal, una idea sin dueño es una idea sin límites, y aquí hay un ejemplo de esto. Y además el CESA está cumpliendo a 2 de los 3 objetivos que debe hacer un hombre antes de morir, que es sembrar un árbol, aquí veo que han sembrado varios, y escribir un libro. Entonces se me hace magnífico. El primer punto interesante de debate fue el nombre del libro. Habían algunos que opinaban que se debía llamar La transformación de China y su impacto para Colombia, pero había otra teoría, era el impacto de la China en la transformación de Colombia, porque realmente China está transformando a Colombia, y ese es un punto que me quisiera referir, pues sí, antes subrayar que este fue un trabajo de equipo, con Patricia Galofre, con Juanita Cepero, con María Camila Moreno, en donde además nos lo gozamos muchísimo, porque hubo hay una cantidad de debates alrededor de los diferentes capítulos. Y cuando uno ve a China, lo puede ver desde muy diferentes aristas, bajo el punto de vista colombiano. Lo puede ver en primer lugar como un modelo de metamorfosis. Hace 30 años, Colombia y China tenían algo en común, eran los 2 países más cerrados de sus mutuos hemisferios. China llevaba cerrada 500 años, porque en algún tiempo fue abierta. Nosotros jamás nos habíamos abierto. Los chipchas no salieron de la sabana de Bogotá, eran sedentarios. Cuando llegaron los conquistadores, encontraron la chipcha mayor en Fontibón, cerca donde hoy está la zona franca, sedentario, gordo, tranquilo, porque no necesitaba exportar nada, le venía a comprar sal y esmeralda y otro tipo de productos importantes. Y 30 años después China se abrió, y Colombia
está tratando de abrirse. Pero China se abrió de una manera diferente a Colombia. China se abrió sobre las costas, primero la primera zona económica especial de Shenzhen, después las 4 ciudades costeras, las 14 ciudades costeras que hoy en el 9% del territorio chino capturan el 80% de sus exportaciones y la mitad de su Producto Interno Bruto. Ellos descubrieron que el secreto era estar al frente del puerto y convertir en su principal desventaja, que es la distancia, en su mayor oportunidad. Nosotros lo hicimos al revés, nos abrimos fortaleciendo las ciudades interiores y con la apertura económica del presidente Gaviria, que fue nuestro Deng Xiaoping, Bogotá pasó del 23 al 34% del PIB industrial colombiano. Y esas industrias que viven aquí, sobre la sabana de Bogotá, sobre la punta de la montaña como los cóndores, ven con mucha preocupación su sobrevivencia en un mundo donde ya no solamente nos integramos con Venezuela y Ecuador y Perú, doctor Hernando, donde Bogotá era el epicentro de esas capitales, no solamente entre Medellín y Cali, sino entre Caracas y Quito, sino que ya nos estamos integrando con los Estados Unidos y con la Unión Europea y con Canadá y con Suiza y con China, con o sin TLC. Como decía la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, vayan ustedes a un Carrefour, un Éxito, a ver si no hay un TLC automático con China en este momento, de donde viene la mayoría de los productos que se venden en Colombia. Entonces, este modelo de ver cómo fue la metamorfosis de China es un ejemplo para Colombia de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Como China, para abrirse, construyó 25.000 kilómetros de dobles calzadas, 1.000 kilómetros Colombia, 14.000 kilómetros de doble carrilera para llevar contenedores a los puertos, no tenemos ningún ferrocarril de doble carrilera. 20 ciudades de más de 2 millones de habitantes, pero está creando 3 o 4 ciudades nuevas. Y en este ejemplo, la Buenaventura, una de las grandes ciudades latinoamericanas del Pacífico, la Buenaventura, 200 kilómetros cuadrados, que van a ser el sitio más importante de los negocios del futuro del país y de los países latinoamericanos, es un must. O las nuevas ciudades que requeriremos en los llanos orientales o en Urabá, para conectar Antioquia al comercio internacional. Estas nuevas ciudades que se crean todos los días en China deberían ser objeto de la agenda de la nueva Colombia. Lo podemos ver no solamente como un ejemplo de metamorfosis, de cómo el país más cerrado del mundo creó 131 millones de nuevos empleos industriales en China, de primera generación, porque sus padres eran campesinos, y el SENA de China sí que tuvo trabajo. Y no solamente uno vaya a las zonas económicas especiales, no solamente cooperan con las universidades, sino que las universidades están dentro de las zonas económicas especiales diseñando programas tailor-made. Lo puede ver también como una competencia y como una gran competencia. Esos 9.000 millones de dólares que nos llegan de la China tienen preocupados a más de un industrial de la vieja Colombia, en que definitivamente, ¿cómo hago para competir? Casi tanto como México. Tenemos 6.000 millones de déficit con China, pero tenemos 6.400 millones de déficit con México, que lo tenemos aquí mucho más cerquita. Y entonces aprender a competir con China es un reto para el país. Lo podemos ver también, en una tercera lista, como un aliado estratégico. Con la nueva política Go Global de China que obliga a sus empresas a salir al exterior para buscar accesos a mercados, para buscar TLCs, para buscar absorción de materias primas que ellos no tienen, para buscar marcas y presencia regional. Ahí tenemos una gigantesca oportunidad que no hemos empezado a arañar. La semana pasada estábamos con Juan Pablo Rivera en Asunción, Paraguay, en un foro latinoamericano de zonas francas, y nos comentaba un dominicano como en su parque ya hay 14 naves industriales de calzado de alto valor agregado que antes se hacían en China y ahora se están haciendo en República Dominicana. Este relocation, este reshoring de la producción, hay analistas que calculan que los 700.000 millones de dólares que hoy Estados Unidos importa del sudeste asiático, 200.000 van a volver a América de nuevo. 100.000 a Estados Unidos y 100.000 a los países vecinos,
entre ellos Colombia, países con TLC, países con cercanía al mercado americano. Y para China es un magnífico negocio utilizar el acuerdo que negoció el doctor Hernando José Gómez, aquí presente, por una pequeñísima circunstancia. Colombia es el país que tiene el menor contenido de valor agregado local para llegar a los Estados Unidos. Ahí el doctor Hernando José puso banderillas, oreja y rabo. Porque definitivamente mientras si utilizan a México para llegar a Estados Unidos requieren entre el 50 y el 62,5% de valor agregado, con Colombia en la mayoría de los productos con un miserable 35% colombiano, los productos chinos podrían ingresar al mercado norteamericano sin impuesto. Y aquí en este capítulo que vimos se hizo un profundo análisis de este tema. Lo podemos ver como un destino de exportaciones, definitivamente. China no solo es el primer importador del mundo, el primer exportador del mundo, es el tercer importador del mundo. Importa muchísimo. Y muchos otros países han logrado que China sea su principal socio comercial. Para nosotros el segundo. Nosotros nos movemos entre el yin y el yang, entre Estados Unidos y China. Para Brasil, para Argentina, para Perú, para Chile, para Estados Unidos, China es su primer socio comercial. Han logrado hacer del mercado chino, de las importaciones incrementales chinas, un gran negocio. Muchos de ellos sin Pacífico. Cuando Brasil exporta a China o cuando Argentina exporta a China, le toca dar la vuelta al continente, bien por el estrecho de Magallanes, bien por el canal de Panamá. Y es aquí donde nos divertimos mucho analizando los 14 TLCs que tiene China con diferentes países del mundo. Y veíamos cómo nuestros productos ofensivos han sido unánimemente excluidos de estos TLC, los productos agrícolas. Y nos decían, entonces, ¿para qué nos sirve un TLC? Y realmente yo creo que más que un TLC, es nuevos negocios, con o sin TLC. Y si bien el embajador chino que está en Colombia lo mandaban a Costa Rica, no solamente a que cambiara Costa Rica de sexo, y en lugar de tener relaciones con Taiwán se casara con la China, cosa que en efecto logró, sino además para que celebrara un acuerdo de libre comercio entre Costa Rica y China, cosa que en efecto también logró. En el caso colombiano no va a ser tan fácil, ni lo uno ni lo otro. Lo primero, porque ya tenemos relación con China, y lo segundo, porque el TLC con China en este momento quizás va a ser difícil de vender. Pero lo que sí es cierto es que con o sin TLC, sí hay muchos negocios que Colombia puede hacer con este gigante asiático, entre ellos los alimentos. China, con el 20% de la población del mundo, solo tiene el 9% de la tierra cultivable del globo. Es decir, con su propia tierra no come. Y esos 40 millones de hectáreas que hay en los llanos orientales esperando nuevas inversiones mediante una nueva ley, y esperamos que este ministro pase rápidamente por el Congreso, van a ser una fuente magnífica de exportación a través de un ferrocarril que habrá que construir y que llegue a Nueva Ventura para poder llegar a través de Nueva Ventura a la China. Entre otras reflexiones, lo podemos ver como fuente de buen derecho. China tiene hoy el mejor derecho del mundo, tenía el peor derecho, es más, no tenía derecho a 30 años porque era comunista, no había ley, el único que podía hacer negocios, importaciones y exportaciones era el gobierno. Ellos cogieron lo mejor de cada derecho del mundo, por eso se convirtieron en el primer receptor de inversión extranjera del mundo que busca normas, compra normas. Y paradójicamente un país comunista se convirtió en la meca de las inversiones de empresas multinacionales capitalistas. Colombia debería también aprender de la China en ese sentido. Hoy no obedece el nivel de derecho que tiene Colombia al nivel de desarrollo del país. Tenemos unos peores derechos de América Latina. Mal derecho en tierras, por eso es los problemas que estamos viendo. Pésimo derecho en infraestructura. Regular derecho en propiedad, no tenemos derecho de superficie, cosa que está inventada. Nuestro Andrés Bello redactó las normas que siguen vigentes casi 200 años después, cuando la tierra lo que valía y lo que estaba sobre la tierra casi no costaba nada. Este es un profundo tema de reflexión para las universidades, para las facultades de Derecho, las mejores universidades, de cómo hacer del derecho en Colombia un motivo de desarrollo y no un motivo de freno como lo es, creo yo, hoy en día. Y es mucho más fácil aprobar buenas y modernas leyes que crear dobles calzadas, dobles ferrocarriles o muchos puertos. Y lo podemos hacer mucho más rápidamente que las anteriores. Lo podemos también ver como un destino de turismo, para ir a conocer la China, o como un origen de turismo, porque a la hora que
los chinos se interesen en Colombia, las cifras turísticas a nivel nacional variarán significativamente. Lo podemos ver como fuente de financiación. El Banco de Desarrollo Chino es de los grandes financiadores a nivel internacional. A Venezuela le ha prestado 10.000 millones de dólares para proyectos de inversión. Ya está empezando a fijarse en Colombia. Lo podemos ver como fuente de creación de ciudades nuevas. En fin, yo creo que es inagotable la manera como podemos soñar despiertos lo que puede ser el desarrollo entre China y Colombia mediante una visión de largo plazo y de mutuo beneficio. Por eso yo celebro tanto esta primera piedra, porque este libro no es más sino una primera piedra, y me acuerdo el día que el doctor Pedro Vargas me llamó para proponerme esta idea que nos tomáramos un café para hablar alrededor de China, y este café pues se acabó convertido en libro. Entonces, de nuevo, mil gracias por esta oportunidad que nos han dado de soñar, de investigar y de divertirnos un rato alrededor de este magnífico tema. Bien, entonces para finalizar, le invitaríamos a Ricardo a que nos haga ya unas breves reflexiones sobre cómo Colombia podría poner en práctica ese acercamiento con China. Bueno, muchas gracias primero al César, al señor rector, al CEGLI, a todo su equipo en el CEGLI, y veo muchas caras conocidas de amigos de gobierno, del sector privado y de la academia, o sea que creo que se está motivando precisamente lo que uno busca en la academia, que es el debate de ideas. Felicitaciones también por el logro editorial, por el MBA y por este libro. Tenía yo un reto difícil al momento de decir cómo concluyo un libro para trascender y que no sigamos hablando de un cuento chino. Llevamos 33 años de relaciones diplomáticas y uno dice, bueno, mejor no puede estar el diálogo político. Cada año que pasa, uno ve que el gobierno va, se reúne, participa en sesiones, lo propio ocurre con el sector privado, lo propio ocurre con la academia, y uno no ve que trascendamos del diálogo político. Nosotros hicimos en la Cámara Colombo-China un ejercicio de revisar cuántos memorandos de entendimiento, cuántos acuerdos de cooperación, cuántos escritos que tanto requiere el colombiano para tener la confianza de dar un paso. Teníamos en la historia de esos 33 años de relación y encontramos más de 30 instrumentos. Y digo instrumentos porque los hay de las manifestaciones de intención, como los memorandos de entendimiento. Pasamos por 2 acuerdos que rigen hoy en día, de los años 80, un acuerdo comercial, un TLC tipo modelo 80, un Renault 4, pero hoy tenemos una ley que podemos utilizar. Tenemos un acuerdo de cooperación económica de los años 80, que igual surtió todos los trámites para hacer un tratado que está vigente. Y para hablar de los de la última generación, tenemos un acuerdo de promoción y protección de inversión vigente desde julio del año pasado. Y hemos suscrito en la visita del presidente Santos 9 memorandos de entendimiento, nuevamente haciendo manifestaciones de que vamos a hacer una cantidad de cosas. Entonces, claro, le entra a uno la preocupación de si estamos o no trascendiendo el cuento chino. Y uno dice, bueno, entonces, si ya firmamos un memorando de entendimiento que dice vamos a estudiar la factibilidad de un acuerdo de libre comercio, y se firma en mayo diciendo ese estudio va a durar 1 año, y estamos en octubre de 2013 y no nos hemos reunido la primera vez, y cambia la percepción en Colombia de los beneficios de los acuerdos de libre comercio, y cambia esa percepción de ser una nación influyente en los destinos de un país como un modelo emergente que hace las cosas distintas a como las hemos hecho en el país, y ahora China
está en la cabeza de todos como una amenaza, o por lo menos en cabeza de los industriales fundamentalmente. Nosotros cuando nos relacionamos con los industriales y les decimos, bueno, cuéntenos cómo va con China, y dicen, no, eso es una amenaza. Acto seguido le preguntan, bueno, ¿y cuáles son tus proveedores? A unas compañías chinas buenísimas. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué eres? ¿Son tus enemigos o son tus amigos? En ese conflicto vivimos los colombianos, no nos hemos podido definir cómo nos queremos engranar con la China. Y si uno dice entonces, bueno, vamos a mirar los componentes de esa relación económica, mira uno el primer componente, que es el componente de comercio. En el año 2012, entre China y América Latina, y esto ya para ir aterrizando, hiciste una presentación perfecta de lo que es China en el mundo. Entonces uno dice, ¿cómo dimensiono la relación de China con Colombia? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esa relación de China con América Latina para ver yo cómo juego en América Latina? Entonces empieza uno con comercio. Entonces, en comercio, China y América Latina tuvieron un comercio global de 261 billones de dólares. En el mismo año, Colombia y China tuvieron 13. O sea que estamos mal contados, hablando del 5% de todo el comercio que China tuvo con América Latina, lo hizo con Colombia. Entonces uno dice, bueno, de esos 13, ¿cómo es la composición? Ya lo vimos en la gráfica. 3 son de Colombia, en exportaciones. Entonces uno dice, en esas exportaciones, ¿cómo es la composición? El 85% de las exportaciones son productos mineroenergéticos. Y uno dice, bueno, de esos productos mineroenergéticos, de esos 3.300 millones, de esos 3.300 millones de dólares, ¿cuánto pesaron los productos mineroenergéticos? 85%. ¿Cuántas empresas exportaron de Colombia a China? ¿Saben cuántas? 283 empresas. Y uno dice, bueno, esa es la fuerza del tejido empresarial exportador de Colombia. Y cuando uno dice, bueno, y de esas mineroenergéticas, ¿cuántas exportaron? Y encuentra uno que 5 empresas manejan hoy el 85% de las exportaciones. Entonces ahí es cuando le entra a uno el cuestionamiento de decir, bueno, y esas son las que estarían inicialmente llamadas a multilocalizarse en un escenario de cadenas globales de valor. Entonces uno dice, bueno, estamos lejos en materia de comercio, pero entonces dice, bueno, miremos el tema de financiación. Hay un estudio que dice, del 2005 al 2012, ¿cuánta fue la financiación de China en América Latina? Hoy la estuvimos revisando con el presidente de Bancoldex. 85.000 millones de dólares, 85 billones de dólares. ¿Cuánto ha sido la financiación de China a Colombia? Entonces, unos dicen la estadística, ser pollitos. Otros dicen no, pero ya participaron conjuntamente con el Banco Interamericano y con CAF en la financiación de los 390 millones de dólares que se le dio para el aeropuerto El Dorado, y en eso el Banco de Desarrollo Chino puso 175 millones de dólares. Digamos que puso 175 millones de dólares, de 85.000 millones de dólares, de 85 billones de dólares. Algo no estamos haciendo bien, o no estamos entendiendo el valor estratégico de la financiación para atraer detrás de la financiación equipamiento chino, maquinaria china, y para atraer desarrollo chino, y para atraer otras cosas que comportan ese financiamiento, que es la inversión. Entonces, si tenemos 260 billones de comercio, 85 billones de financiación, entonces uno dice, bueno, me fue mal en financiamiento, vamos a mirar inversión. Entonces dice, bueno, ¿cuánto ha invertido China en América Latina? 55.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha invertido en Colombia? Según registros Banco República, en los 12 últimos años, 43 millones de dólares.
Entonces uno dice, de 55.000 millones de dólares, solo ha invertido 43 millones de dólares. Entonces uno dice, sigue siendo cuento chino, ¿sí? Y entonces dice, no, pero miremos el turismo. China es hoy el primer emisor de turistas en el mundo. El año pasado viajaron 120 millones de chinos al mundo. Están gastando. Y Colombia promoviendo servicios para atender con turismo a esos nuevos flujos de turistas del mundo. ¿Saben cuántos turistas llegaron a Colombia el año pasado? 7.000 turistas. Entonces empieza uno, bueno, entonces ¿cómo es el tema de las visas? ¿Cómo es el tema de la promoción? ¿Cómo es el tema? Entonces entra uno y dice, bueno, ¿qué hay detrás de todos esos anuncios de que la relación estratégica entre Colombia y China? Visita presidencial, cambiamos el relacionamiento con el Asia. Y uno mira periodo detrás de periodo, y esto incluye en el gobierno Uribe en el que yo trabajé, periodo detrás de periodo que no trascendemos el PowerPoint en la relación con China. Y eso tiene que ser de inmensa reflexión para todos. Inmensa reflexión ¿en qué sentido? Primer punto, Edgar lo puso muy claro. Colombia sigue con el pensamiento exportador de que lo nuestro es exportaciones de producto final. Error. El comercio en el mundo, el 60% es de piezas, partes y componentes. No es el 60% de bienes finales, piezas, partes o componentes. Y Colombia promociona es bienes finales. Entonces hay un 60% que no estamos promocionando. El 40% en contenido extranjero de un producto hoy es importado. Pero nosotros tenemos una agencia que solo promueve las exportaciones, que es Proexport. Usted vaya a Proexport y dígale, ayúdeme a traer la máquina de última generación para transformar competitivamente a mi compañía. Proexport le dice, no, lo mío, mi mandato es promover exportaciones no tradicionales. Usted vaya, busque la máquina donde quiera. El comercio no es de exportaciones, el comercio es expo-impo. China nos enseña que es un magnífico importador antes de ser un gran exportador. China sabía que no tenía todo para ser el mayor exportador del mundo. Y eso no lo hemos entendido. El lunes pasado salió, o bueno, no sé la fecha, pero la semana pasada se aprobó el COMPES que promueve la inversión de Colombia en el extranjero. Se le amplió el mandato a Proexport para invertir, para acompañar a los empresarios colombianos a invertir afuera. Celebro esa decisión. Pero acto seguido uno dice, al primer país que usted tiene que hacer un esfuerzo de acompañar a los empresarios para que inviertas es en China. Si realmente nos queremos integrar, se necesita voluntad política. Y lo propio habrá que hacer con el turismo. Si nosotros queremos exportar servicios al fenómeno de la multilocalización, donde hay encadenamiento global y donde nacen una cantidad de oportunidades para exportar servicios, se suma el tema del turismo. Tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para generar los ambientes y cumplir con los requerimientos y cumplir con el movimiento de personas. Usted hoy en el mundo, usted puede tener tratados de libre comercio, pero si no permite la libre movilidad de las personas, no hizo la tarea completa. Y tenemos que dejar el miedo de que vengan los chinos a Colombia y se establezcan en Colombia. ¿Por qué Perú tiene una buena relación con China? Tiene 3 millones de chinos viviendo en Perú. Nosotros tenemos 15.000 chinos viviendo en Colombia. Entonces, al revés, yo diría, Proexport debería promover turismo colombiano en China, porque si no los conocemos, porque no tenemos comunidad, que tengamos una agencia que promueva un turismo inteligente, un turismo empresarial, que esa inversión de llevar a los empresarios afuera
enriquece más que el gasto de hacer estas misiones para que conozcamos a los chinos. En conclusión, nos toca hacer un cambio mental en donde ya no pensemos norte-sur, ya no pensamos occidente, pensamos, ahí hay un debate, si uno dice oriente, entonces cuando uno dice, es que me voy para el oriente, uno dice, vas para Villavicencio. No, yo ya estoy con el otro mapa, ¿sí? Hasta ese cambio mental nos toca hacer, ¿sí? Entonces, ese es el reto, esa es la invitación, y no es un tema del gobierno, no es un tema de los empresarios, es un tema de todos, es un tema de las universidades, y en eso felicito a EAFIT y en eso felicito al CESA. Son líderes en la búsqueda del entendimiento de China en Colombia, cada uno a su manera, pero lo están haciendo magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias.